Pues bueno, espero que no tengamos problema. Bueno, vamos a ver. Sí, gracias, gracias. Sí, pues sí, hay que cuidarse porque es lo que me decía el doctor, o sea, a veces pues quiere uno correr cuando no puede uno correr, tiene uno que ir caminando, entonces pues bueno, eh, así estamos ahorita en esa situación. Bueno, voy a compartir pantalla. No, esta no es, perdón. Ah, no, sí es esta. Ok. Bueno, hay un video que les pedí que todos vieran, por favor. Ya sí estaré subiendo otros 3 videos así como con adelantos para que podamos rescatar esa clase que se perdió en aquella ocasión que no pude dar la clase. Y ese video tenía pues algo muy particular, que era que poder hacer una introducción acerca del tema, ¿de acuerdo? Esta introducción es con la idea de que ustedes vayan familiarizándose con el término, con el concepto, con la noción física o la interpretación física, y que está siendo socorrido además con la realización de la práctica. Algunos ya lo hicieron, otros están por hacerlo, entonces pongan mucha atención ahí, lo que se establezca experimentalmente va a ser de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a retomar entonces el tema y vemos que los conceptos de potencial eléctrico y de energía potencial eléctrica realmente están muy relacionados entre sí, porque el potencial es un escalar y este potencial eléctrico es como la manifestación escalar de lo que la energía del campo eléctrico puede hacer. O bien, la energía que nosotros tendremos que aportar para mover cargas dentro de un campo eléctrico. ¿Con qué intención? Pues realizar trabajo. Porque aquí lo que tenemos que no perder de vista es que de algo me debe ser de utilidad mover cargas dentro de un campo eléctrico pasando de un potencial a otro. Estas cargas al moverse de un punto a otro, y si estos puntos tienen distinto potencial, vamos a poder, dependiendo del caso, realizar trabajo o no. Por ejemplo, si yo tengo una instalación en, en una determinada vivienda, ¿sí? En un determinado lugar. Si yo tengo una instalación y en esta instalación que voy a tener conductores de cobre. Aquí tenemos varios electrones en la banda de conducción, la banda de valencia, donde los conductores se pueden movilizar porque requieren pequeños montos de energía. Si yo logro establecer aquí, en esta zona, un campo eléctrico, si yo logro establecer aquí un campo eléctrico, los electrones se van a desplazar. Y si yo mantengo este movimiento continuo, lo primero que voy a observar es que se va a generar calor. ¿De acuerdo? Si yo este conductor lo coloco en una bombilla al alto vacío, voy a tener un foco tradicional. ¿Sí? Que no nada más me va a dar calor, también me va a dar luminosidad. Si va a dar calor, yo le puedo encontrar alguna aplicación para calentar agua o para planchar ropa, ¿no? Para cocinar alimentos, en fin, podemos encontrarle ciertas aplicaciones y con ello realizar un trabajo. O sea, que puedo, además, como ingeniero o como alguien que está encontrando una solución a un problema a partir del fenómeno eléctrico, puedo además saber lo que me va a costar. Eso es lo importante, porque al saber yo
el potencial que tengo en un punto y respecto al potencial que tengo en otro punto, ¿sí? Puedo saber el trabajo que hay que realizar sobre dichas cargas. Y si yo conozco eso, puedo saber lo que me va a costar. ¿De acuerdo? Y ya no solo es poner a andar una solución o poder andar una respuesta, una aplicación, sino que además podemos ver si es viable o no, si cubre con los requerimientos o no, si lo puedo costear o no. Bueno, es entra en el concepto de viabilidad. En fin, eso es lo importante de este concepto. Este concepto es mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores que hemos visto, no porque sea más importante, no porque sea el primero, sino porque nos provee una información básica para el análisis y para el diseño de cualquier aplicación eléctrica. ¿Sí? Por eso es tan importante y por eso digo que es un concepto más poderoso. Y si se dan cuenta, hemos ido escalando de conceptos menos, que son básicos a conceptos que siguen siendo también básicos, pero que nos dan cierta cualidad, que es el poder controlar la energía eléctrica. Porque una cosa es conocer el fenómeno, entender lo que pasa, por ejemplo, cuando cae un rayo, o por qué cuando toco la manija de un automóvil puedo sufrir una descarga, ¿de acuerdo? O por qué se ven chispazos cuando estoy manipulando ciertos objetos. Y otra cosa es ya poder encontrar, haciendo control de la energía eléctrica, solución a problemas, ¿de acuerdo? O aplicaciones, o proveer algo a un sistema, como por ejemplo la energía eléctrica, ¿no? Lo que hacen los ingenieros de potencia, nos entregan aquí en el transformador cierto voltaje con cierta capacidad de potencia y que nosotros podemos utilizarlo para energizar nuestros sistemas eléctricos. Entonces, es por eso que es tan importante este concepto y lo vamos a ir desvelando poco a poco, lo vamos a ir viendo poco a poco todo lo que implica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué está relacionada con la energía potencial eléctrica? Porque el hecho de que nosotros coloquemos una carga en un determinado punto implica que está adquiriendo o perdiendo energía potencial eléctrica. Si yo lo hago como agente externo, como alguien que está de fuera del sistema, fuera del campo eléctrico, cuando digo sistema, me refiero al sistema de cargas o a la carga que está generando el campo eléctrico. Aquí todos observamos un campo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Aquí se ven las líneas de campo. Ahorita no me interesa quién lo está generando, solo sé que hay un campo. Y este campo proviene de algún sistema o una distribución de cargas o un conjunto de cargas, ¿de acuerdo? Que están estableciendo el campo. Entonces, si yo coloco una carga dentro de ese campo eléctrico, ¿sí? Estoy haciendo que la carga adquiera una energía potencial eléctrica de la misma manera que, por ejemplo, y haciendo una analogía con el campo gravitatorio, de la misma manera en la que yo hago que un objeto adquiera una energía potencial gravitatoria cuando lo coloco a cierta altura, ¿de acuerdo? Entonces tomo una caja y esta caja la subo 5 metros por el nivel de referencia, lo que es para mí la referencia, la altura cero. Subo esa caja y veo que adquiere una energía potencial gravitatoria que le corresponde a la masa que tiene, a la aceleración de la gravedad y a la altura que está adquiriendo, ¿sí? Todos recordarán que esa es la forma en la que calculamos la energía potencial gravitatoria. Masa por aceleración de la gravedad, no sé, no pinta. Masa, espérenme. Bueno, masa por la gravedad o la aceleración de la gravedad, mejor dicho, por la altura, ¿no? Y eso nos da la energía potencial, ¿sí? Así se calcula. Entonces, lo mismo pasa con las cargas. Las vamos a colocar en determinada posición, ¿de acuerdo? En determinada posición.
Las cargas poseen una carga y las vamos a introducir en un campo eléctrico. Aquí lo que estamos haciendo es dentro de un campo gravitatorio estamos colocando la caja y realizamos trabajo sobre ella. Aquí habría que realizar trabajo para colocar la carga en un punto, ¿sí? Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y quién va a realizar ese trabajo? Pues tenemos dos opciones. Yo la tomo desde algún lugar y la coloco aquí, o la coloco en el punto B y ahí la dejo, ¿de acuerdo? Y el campo eléctrico la puede desplazar o puedo ser yo quien la desplaza. Si yo dejo la carga en el punto A y la dejo libre, se va a mover hacia el punto B y más allá si la dejo libre. Esta carga es puntual y recordarán ustedes que las cargas puntuales son positivas y por lo tanto cuando entran en presencia de un campo eléctrico, el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre ellas que va en la misma dirección que el campo. Eso es lo normal. Pero ¿qué dirían ustedes si yo les dijera que estoy viendo que colocando una carga en el punto B, la carga se está moviendo hacia A? Ustedes dirán, bueno, eso no es posible, porque el campo eléctrico la va a forzar a que se mueva, porque va a sufrir una fuerza hacia la derecha, hacia B, en la misma dirección que el campo. Y si está ocurriendo lo contrario, se está moviendo de B hacia A, la única respuesta posible es que está recibiendo energía de un agente externo, de alguien que está aportando energía y realizando, por tanto, trabajo en contra del campo eléctrico. Si vemos que se mueve de A hacia B, pasando por B y a lo mejor más allá, entonces el campo es el que está realizando el trabajo. No necesita un agente externo, solito lo va a mover el campo eléctrico. Sí, va a ejercer una fuerza, no necesita de nadie más, es capaz de desarrollar trabajo el campo eléctrico. Y eso es lo que pasa con nuestros sistemas mecánicos. Hay sistemas mecánicos en donde el ingeniero o quien diseña el sistema sabe que puede en ocasiones contar con el campo gravitatorio y contar con él para que ese campo gravitatorio realice trabajo sobre las masas, ¿de acuerdo? De tal forma que me convenga a mí. Entonces, cuando puedo, echo mano del campo gravitatorio. Pero en ocasiones, evidentemente, no en ocasiones, eventualmente tendré yo que entregar trabajo primero para que luego pueda caer el objeto y realizar el trabajo. Entonces nos estamos encontrando en una situación que claramente nos lleva al hecho de que podemos tener, como les decía yo al inicio, un efectivo control de la energía eléctrica. ¿Sí? Ahora bien, si colocamos la carga Q en el punto A, como ya hemos dicho, va a sufrir una fuerza en dicho punto que va a ir en dirección del campo y que se calcula de esta forma. Si no recuerdan por qué, los remito a la ecuación definición del campo eléctrico. ¿Se acuerdan que decíamos que el campo eléctrico es aquella región del espacio en donde al colocar una carga Q, esta carga sufre una fuerza? ¿De acuerdo? Es un escalar, si es positivo, la dirección del campo y la fuerza es la misma. Bueno, entonces, si es así, no, quería borrarlo, es que, perdón, estoy con otro. Entonces, si lo dejo, ¿verdad? Va a sufrir una fuerza. Y si Q0 quiero que permanezca en A, ¿qué tendríamos que hacer? Yo quiero que A, pongo la carga en el punto A, no quiero que sufra una fuerza, no quiero que se acelere tampoco. Quiero que se quede ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues más que preguntarles, ¿no? Porque ya está aquí escrito, es díganme, ¿están de acuerdo en que debería aplicarle una fuerza igual a menos Q0 por el valor del campo? ¿Sí se entiende por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? O sea, yo no quiero que se acelere, tampoco quiero eso. Quiero que permanezca en el punto A.
Entonces tengo que aplicar una fuerza que va a ser igual a menos Q0 por el campo, por la magnitud del campo y obviamente en la dirección del campo, pero en sentido opuesto. De ahí el signo menos. Recordemos, fuerza se da en Newton y el trabajo se da en Newton metro. Esto es, bueno, tal vez porque alguien me lo preguntó, ¿de acuerdo? Esas son las unidades. Ahora bien, esta fuerza que tenemos que aplicar, les decía que va en la misma dirección del campo eléctrico, pero en sentido opuesto, para colocarla en A y solo en A, ¿de acuerdo? La voy a poner en A. Si yo la liberara, se va a mover, pero si quiero que se quede en A, aplico una fuerza que sea idéntica a la fuerza que ejercería el campo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Duda, pregunta de lo que he comentado hasta ahorita? La utilidad del concepto, etcétera. Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Bueno, ok. Bueno, ahora, utilizando un concepto de la mecánica, es decir, más que conceptos es como una definición de la mecánica respecto a cómo calcular el trabajo, ¿sí? Podríamos utilizar esta ecuación que ya es conocida para calcular el trabajo. En mecánica, ¿cómo la usamos? Para calcular el trabajo de un cuerpo desde B hacia A, desde la localización B hacia la localización A, ¿sí? Lo podemos calcular con esta integral de línea que es f punto diferencial de L vectores desde B hacia A, ¿de acuerdo? Y acabamos de escribir aquí que apropiándonos de esto, de este concepto, bueno, no de este concepto, de esta expresión matemática que define el trabajo, lo que vemos es que efectivamente lo que queremos nosotros, ¿sí? Es aplicar una fuerza que vaya en el sentido opuesto, ¿sí? Por eso tenemos este signo menos y sustituimos esta ecuación aquí. O esto que está en igualdad aquí. Y sería entonces la fuerza por diferencial de L, vector fuerza por diferencial de L. Y como la carga es constante, la vamos a anteponer a la integral. Y nos quedaría esta expresión que nos va a permitir calcular el el trabajo que tenemos que realizar contra el campo para mover una carga desde el punto B hacia el punto A. ¿De acuerdo? A ver, alguien había levantado la mano. Sí, yo, profesora. Bueno, es que Adelante. tenía duda de cómo se podría aplicar esa fuerza que esté en sentido contrario. Con un agente externo que bien puede ser una pila, una fuente de poder, cualquier instrumento, cualquier elemento que sea capaz de proveer energía eléctrica. Cualquiera. Ok, muchas gracias, profesora. Y ahora, ¿yo qué uso? Yo uso el término yo lo coloco, o sea, yo voy, lo pongo, ¿sí? Para que quede pues un poco más específico, que obviamente tú lo podrías hacer, pero el momento que tú colocas la carga ahí, pues tú lo único que puedes hacer es liberarla, ¿no? Soltarla. ¿Y qué pasa? Que al soltarla, pues el campo eléctrico va a actuar. Entonces necesitamos un agente externo que sea capaz de estar entregando energía. Otra forma sería que tú la colocaras ahí y la sostengas, pero ese sería un tipo de energía mecánica, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, si tú la aplicas y tú eres el que aplica esta fuerza, digamos vamos a suponer que tengo aquí una carga, yo lo pudiera hacer, sería una fuerza de tipo mecánico porque la estoy aplicando yo de manera mecánica o en forma mecánica. Ya en una aplicación necesitaríamos un agente externo que sea capaz de realizar trabajo en forma eléctrica o proporcionar esa energía de manera eléctrica. Y para eso vamos a ver más adelante que para eso están las fuentes de poder, las pilas, los generadores, etcétera. ¿Sale? Sí, profesora, muchas gracias. No, de que al También otra contrario. pregunta. ¿Sí? ¿De él era la distancia, una distancia? Bueno, es que Sí, sí, porque recuerdo. acuérdate que la vamos a mover del punto B al punto A. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver ya en una aplicación práctica, ¿no? Ya sobre una distribución específica, cómo podemos manejar estos términos, ¿sí?
y cómo Sí, podemos profesor. hacer un cambio de variable. Pero al final de cuentas lo que se refiere es la distancia que vamos a, bueno, a través de una trayectoria. Se supone que tú vas a integrar a través de una trayectoria, desde el punto B hacia el punto A. Pero recuerda que nuestro problema lo estamos moviendo sobre la línea de campo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, todo bien. Ok. Bueno, pasamos entonces a la siguiente hoja. Ahora, hemos dicho, ¿sí? Que si trajéramos una carga desde, bueno, en el problema que vimos, en la lámina que vimos anteriormente, estamos suponiendo que la movemos de B hacia A, ¿de acuerdo? Y el hecho, me voy a regresar. El hecho de moverla desde B hacia A, el hecho de moverla desde B hacia A implica, ¿sí? Un cambio de potencial, y no solo de potencial, sino también de energía potencial. ¿Por qué? Porque estamos cambiando su localización. Y al cambiar su localización, ¿sí? Es porque alguien tuvo que haber realizado trabajo. Y ese trabajo numéricamente es igual a la energía potencial que ganó. ¿De acuerdo? Si yo muevo la carga desde B hacia A, es obvio que ganó energía potencial porque estoy haciendo lo que normalmente no ocurriría. A ver, si esta carga es puntual, es positiva, lo normal, lo natural, vamos a dejarlo así, no normal, sino lo natural, es que esta carga sea repelida por el campo. Entonces tengo aquí la carga y la carga es repelida. Eso es lo natural. Ahí quien realiza el trabajo es el campo. Como les decía hace rato, si nosotros vemos que la carga se mueve de B hacia A, entonces ya no es el campo el que está realizando el trabajo. Quien realiza el trabajo es un agente externo. El agente externo está ahí para proveer ese trabajo. Es un trabajo que se está entregando y por lo tanto gana energía potencial. Es un trabajo que estoy suministrando, gana energía potencial. Si yo coloco a la carga en el punto A y la dejo libre, como decíamos también hace rato, la carga se va a mover hacia B, el trabajo es realizado por el campo y este es un trabajo de consumo. ¿Por qué? Porque primero alguien tuvo que realizar trabajo para llevarla aquí, o desde B hacia A, o desde algún otro lugar hacia A. Ay, perdón, hacia A. Entonces, si la dejo ahí libre, el campo la va a mover otra vez hacia afuera, en dirección del campo, y entonces ese es un trabajo de consumo. Primero se le suministró y luego lo consumió el campo. ¿Sí queda claro eso? Si lo consume, va a perder energía potencial. Si lo gana, si aumenta el potencial, si voy contra el campo, está ganando energía potencial eléctrica. Voy contra el campo. Un agente externo provee energía. Trabajo es energía. Provee energía porque realiza un trabajo para moverla en el sentido opuesto al campo. Gana energía eléctrica, energía potencial eléctrica. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ahora vamos a pensar que no traemos a la carga desde el punto B. Aquí en A existe un campo. Ya no lo dibujé, pero aquí hay un campo eléctrico. Y yo quiero colocar ahí, en donde hay un campo eléctrico, ahí en ese punto, que tiene ahí un vector asociado, el campo eléctrico tiene asociado un vector ahí en el punto A. Ahí quiero colocar una carga. Entonces, supongamos que traigo la carga desde un punto muy, muy lejano, donde el potencial eléctrico es cero. Es una carga que no tiene energía potencial. Aún. La tomo y la llevo por una cierta trayectoria que vamos a ver más adelante que esa no es relevante.
no importa el camino. Ya en alguna ocasión un compañero comentaba que si el campo eléctrico era conservativo, entonces más adelante vamos a ver que efectivamente no importa la trayectoria por la cual mueva o desplace a la carga, el trabajo que voy a realizar es el mismo para colocarla en el punto A, ¿sí? Entonces, la coloco en el punto A y adquiere una energía potencial que vamos a denotarla con la letra U mayúscula, y A significará que fue colocada en el punto A y que tiene esa energía potencial. Y esa energía potencial depende del monto de carga que voy a subir. Si yo subo una carga que tiene 10 veces su valor de Q0, o 100 veces, o 1000 veces el valor de Q0, la energía potencial que va a adquirir será mayor porque estoy llevando una carga mayor al punto A. La energía potencial, ¿sí?, depende de en dónde la vas a colocar, de su posición y el monto de la carga que estoy trasladando. Por eso, normalmente en el análisis no usamos la energía potencial. Sabemos que está, sabemos que la gana o que la puede perder una carga, pero no nos interesa porque tendríamos que saber exactamente el monto de la carga que estamos trasladando. Hay un concepto más práctico que es el de potencial eléctrico, ¿sí? Y ese potencial eléctrico no necesita saber cuánta carga estás moviendo, cuánto vale la carga. Lo único que sabemos es que en el punto A hay un potencial eléctrico A. Y podemos hacer otra vez la analogía con el campo gravitatorio. A ver, si estamos a una altura inicial H igual a 0, es decir, en la referencia, sabemos que la energía potencial es 0. Si esta pelota la subo a una determinada altura HA, sabemos que su energía potencial es M por G por HA, o por H subíndice A. ¿Sí? Este es el valor de la energía potencial, y sabemos que ha habido una variación de energía potencial. ¿Sí? Bueno, pero si nosotros esta energía potencial, que es M por G por H, la dividimos entre la masa, estamos haciendo independiente de la masa el concepto G por H. O sea, G por H se conoce como potencial gravitatorio. Al dividir entre la masa la energía potencial, tenemos la energía potencial específica. Y esa energía potencial específica se conoce también como potencial gravitatorio. Y solo necesito saber en dónde estoy, con la G correspondiente, y a qué altura subí el objeto. Y entonces ya no importa lo que subas. Puedes subir una caja muy pesada o una caja muy ligera, la misma pelota que hemos tomado como ejemplo, o una botella. Si yo tengo una botella, una pelota o una caja, los tres objetos con la masa muy distinta entre sí, con masas muy diferentes entre sí, ¿sí? Pero que no voy a considerar la energía potencial, sino el potencial gravitatorio, porque todas están a la misma altura. Entonces, todos los objetos tendrán el mismo potencial gravitatorio. Todos los objetos tendrán el mismo potencial gravitatorio. Entonces, el concepto de potencial es más útil porque no necesito saber la masa que tienen, a menos que me interese muy particularmente cuál es la energía potencial que han ganado la caja o la pelota o la botella, ¿sí? Ahora, no podemos decir que el potencial eléctrico sea la energía que hay en un determinado punto, porque son cantidades distintas. Lo vuelvo a decir. La energía, aquí, bueno, véanlo aquí en la analogía. Una cosa es hablar de la energía y otra cosa es del potencial. Para empezar, ¿cuáles serían las unidades de la energía potencial? La energía potencial se da en joules. El potencial gravitatorio se da en joules por unidad de masa. ¿De acuerdo? No son lo mismo, pero sí que están relacionados. El concepto de potencial gravitatorio
con la energía potencial gravitatoria. ¿Y cómo lo vamos a explicar nosotros en la parte eléctrica? Y aquí está la respuesta a la pregunta que me acaban de hacer. A ver, la energía en el punto A, potencial gravitatoria, es equivalente numéricamente hablando al trabajo que realizamos. Vamos a este lado. El trabajo que me costó o que tuve que desarrollar para llevar a la carga desde el infinito al punto A es numéricamente igual a la energía potencial que adquirió la carga cuando la coloqué en el punto A. Esto es muy fácil esto no, bueno, esto realmente no se cuestiona, porque miren, véanlo. Imagínate, bueno, no se cuestiona porque ya estamos familiarizados. Imagínense un carrito de la montaña rusa. Tú tienes un carrito en la montaña rusa y quieres llevarlo al punto más alto. Para que el carrito suba al punto más alto de la montaña rusa, hay que darle trabajo. Hay que desarrollar trabajo sobre él. ¿Sí? Y eso me va a costar dinero, sí. Y recursos, pues sí. Va implícito, ¿no? Bueno, entonces, ese trabajo que desarrollo va a ser igual numéricamente a la energía potencial que va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, me regreso a lo mecánico. Si yo tengo la masa de la caja, conozco G y conozco la altura a la que ha sido colocada la caja, puedo saber su energía potencial gravitatoria, pero a la vez numéricamente es igual al trabajo que tuve que desarrollar para colocar ahí a la caja. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profesor. ¿Sí? Es importante, por eso lo pregunto. La energía potencial que adquiere la caja, la pelota o la botella, mg por h, numéricamente es igual al trabajo que tuve que desarrollar para subir la caja a ese punto, a esa altura. ¿Sí está claro eso? Como un carrito de cuerda, ¿no? Que se le tiene que hacer para atrás para que tenga cuerda y al soltarlo sale Ok, disparando. esa es una forma, que lo que tú me dices es una forma en la cual lograría subir la caja. Y esa forma implica un trabajo. El trabajo, a ver, lo voy a poner así, si M por G por H es igual a 50 joules, esa es la energía potencial en el punto A, quiere decir que yo tengo que entregar 50 joules para que la caja suba a ese punto. ¿Sí? El mecanismo es otra forma, es otra cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Es otro, digamos, esa es otra historia. ¿Cómo lo voy a lograr? Esa es otra historia. Para eso está la mecánica. ¿Sí? Para eso está lo que ustedes puedan idear, inventar, lo que se les ocurra para subirlo. O simplemente la subo yo. Si la levanto del suelo y la levanto. ¿Sí? Si no está muy pesada y si no es muy alto. Pero el trabajo que yo desarrolle para subir a la carga tiene que ser igual a la energía potencial. ¿Sí o no? Los escucho. Ley, ¿en qué principio me estoy basando? Principio universal. ¿Eh? Estoy idealizando el fenómeno, claro, pero ¿qué principio universal me estoy basando? ¿Quién me dice? Pues la tercera ley de Newton. Algo más general todavía. Digamos que sí, pero dime lo más general, no me lo digas como la primera ley de la termodinámica, que la primera ley de la termodinámica te lleva a hacer un balance.
En realidad estoy haciendo un balance, pero a ver, dímelo de una manera más general. ¿En qué principio universal me estoy basando? Principio de conservación De la energía. de la energía. Yo desarrollo una energía, un trabajo, y no se pierde. ¿En qué se transformó? En energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Tomo la carga, realizo un trabajo para colocarla aquí y justo aquí. Ese trabajo numéricamente es igual a la energía potencial eléctrica que acaba de adquirir la carga. ¿Sí? Esta energía en el punto A es equivalente al trabajo para llevarla desde infinito hasta el punto A. ¿Sí? Y esto lo acabamos de ver en la lámina anterior. Siendo un trabajo que hemos desarrollado y que se puede calcular así, ¿de acuerdo? Entonces nos está enlazando con el fenómeno eléctrico. La noción de trabajo vista en el terreno eléctrico, ¿sí? Entonces, ese trabajo que estoy realizando, pues es precisamente en contra del campo eléctrico, por eso va el signo menos. Eso lo vimos al principio de la clase. Es la misma ecuación que acabamos de deducir en la lámina anterior. Ahora va lo que decía su compañero hace rato. Como nada más queremos el potencial eléctrico, no quiero la energía potencial eléctrica porque yo quiero usar un concepto que esté independiente de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, esta energía la divido, bueno, este trabajo lo divido entre la carga. La energía la divido entre la carga, es decir, el trabajo lo divido entre la carga, pasando el término de carga hacia el término de la izquierda, ¿sí? Y me queda que el potencial eléctrico en el punto A, que ya es independiente de Q, es igual a la menos integral de E punto diferencial de L, es un producto punto, por eso decimos que el potencial eléctrico es un escalar. E punto diferencial de L vectores desde el infinito hasta el punto A. Ese es el potencial eléctrico. Así es la definición. Entonces, el potencial eléctrico en el punto A es igual al trabajo para llevar una carga desde el infinito hacia el punto A dividido entre el valor de la carga misma. O, dicho de otra manera, el trabajo desde infinito hacia el punto A por unidad de carga. Por cada coulomb que yo mueva, ¿sí? Y que me lleve un joule, estaremos alcanzando un potencial de 1 volt. ¿Sí? Entonces, el volt o la unidad para el voltaje tiene que ver con joule y tiene que ver con coulomb. Acá era joule con masa, joule por cada kilogramo. Y aquí estaríamos hablando de joule por cada coulomb. ¿De acuerdo? Y ese será el potencial eléctrico. Y así lo calcularíamos en el punto A. ¿Qué es lo que necesitamos saber? En dónde nos estamos moviendo, es decir, en qué campo estoy moviéndome, en qué campo eléctrico y qué distancia hay que recorrer. De eso va a depender el potencial en el punto A. Desde un lugar donde el potencial valga 0 a donde valga A, desde ahí lo voy a mover y en qué campo me voy a mover. Eso va a fijar el trabajo por unidad de carga, es decir, el potencial. ¿Vale? Y aquí en la lámina siguiente vamos a entrar con el juego de las notaciones y las convencionalidades y demás. Ahorita damos un pequeño break de lo que es la parte de mucha interpretación física y vámonos a lo más accesorio, pero que no es menos importante, que es las unidades y las convenciones. A ver, el potencial en A
tiene como unidades las mismas unidades que tiene el trabajo por unidad de carga, es decir, joule en cada coulomb. Y el sistema internacional al joule en cada coulomb o joule entre coulomb le asignó el volt. El volt se denota con la letra V mayúscula, pero acuérdense, como es en honor a una personalidad, por eso es que se pone, que es Alejandro Volta, por eso se pone con mayúscula. Pero si tú vas a escribir la unidad, así con todas sus letras, pues se escribe en minúscula, porque no estamos hablando del personaje, sino estamos hablando de la unidad. La diferencia de potencial, cuando nosotros, bueno, lo más común, déjame poner aquí. Espérenme, no voy a escribir con esta, sino con este. Okay. En lo práctico, o en la práctica, se utiliza generalmente, las diferencias de potencial. Es más práctico. El instrumento que nosotros usamos para medir potencial, potencial eléctrico, lo que mide es diferencia de potencial. Por eso tiene dos terminales el voltímetro. El voltímetro tiene dos terminales, ¿de acuerdo? Y lo que hace es medir la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Entonces, ahora me voy a referir a dos puntos, ¿de acuerdo? Cuando hable de diferencias de potencial. Entonces, otra cosa que hay que recordar es que a la diferencia de potencial también se le da el nombre de voltaje o de tensión. Tensión generalmente es para aplicaciones de ingeniería eléctrica de potencia o todo lo que tenga que ver con la generación de voltaje, la transmisión de voltaje y la operación de todos los sistemas eléctricos de potencia, los que distribuyen la energía, así como pues propiamente, como lo acabo de decir, la distribución de este voltaje, de estas diferencias de potencial. Ahí se le llama tensión. Voltaje es el término más general, menos específico, sino más general. Este voltaje lo manejamos pues incluso en las prácticas de laboratorio. Ya ven que en las prácticas viene diferencia de potencial o voltaje. Este generalmente lo van a encontrar en los libros, es el término formal. Los físicos prefieren usar el término diferencia de potencial. Voltaje se les hace despreciativo, ¿no? Pero a final de cuentas es el más común, es más corto sobre todo, y esa practicidad nos lleva a utilizarlo. En sistemas electrónicos les decía que los voltajes generalmente los vemos como señales, porque esos voltajes o esas diferencias de potencial señalizan algo o significan algo, por eso les llamamos señales. Ahora bien, para hablar de diferencia de potencial necesitamos dos puntos. Imaginemos el punto A y el punto B. ¿De acuerdo? Punto A, aquí está el potencial en A, y punto B, debe haber un potencial en B, siempre y cuando aquí haya un campo eléctrico. No lo perdamos de vista. Aquí en el entorno debe haber un campo eléctrico. Estamos en un campo eléctrico. No voy a dibujar las líneas, pero sabemos que en esa región hay un campo eléctrico. ¿Sí? Espérenme. Es que esto es fácil dibujarlo con este, pero vamos a poner aquí. Aquí hay un campo eléctrico. ¿Sí? Mejor. Aquí hay un campo eléctrico. Dentro de un campo eléctrico se definen puntos de potencial. Si no hubiera campo eléctrico, si el campo eléctrico es nulo, vean la ecuación, no hay potencial. Si yo quiero medir el potencial en el punto A y en ese punto A no tengo campo eléctrico, pues no hay potencial.
Si yo tengo un campo eléctrico y en ese campo eléctrico defino 2 puntos o localizo 2 puntos, ahí habrá un potencial. Si el potencial en el punto A es idéntico al potencial del punto B, estoy hablando de un lugar geométrico, si trazo aquí una línea, sí, de un lugar geométrico equipotencial, que puede ser una línea, una superficie o incluso un volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo el mismo potencial, hablamos de una condición de de línea o de superficie o de volumen equipotencial. ¿Qué significa eso? Que en todos los puntos a lo largo de la línea o en todos los puntos sobre la superficie o en todos los puntos dentro de un volumen, el potencial es el mismo. ¿Sí? Si la diferencia de potencial es nula, tengo que realizar un trabajo. Si la diferencia de potencial fuera la misma, si B A y B subíndice B son iguales, entonces eso implica que no hay que hacer trabajo, porque no tengo que realizar ningún trabajo para moverlo del punto A al punto B, porque están a la misma energía potencial eléctrica. Es como lo que pasa aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que en mecánica, cuando mueves dos objetos que están al mismo potencial gravitatorio, no hay un cambio en la energía potencial? ¿Estamos de acuerdo? Hay una equipotencialidad gravitatoria, lo cual implica que no estamos haciendo un cambio en la energía potencial. Y si no hay un cambio en la energía potencial, tampoco hay cambio en la energía potencial eléctrica, gravitatoria. Entonces, es equivalente a decir que no realizamos un trabajo. Solamente tendremos un trabajo cuando haya una diferencia de potencial diferente de cero. ¿Sí? Entonces, a ver, en términos generales, este es un caso particular que está incluido ahí en lo que voy a manejar como general. La diferencia de potencial entre dos puntos será igual al trabajo que hay que realizar para llevar la carga desde el punto B hacia el punto A por unidad de carga. ¿Por qué tiene que ser así? Veámoslo de esta manera. Cuando yo paso una carga desde el punto B hacia el punto A, lo que quiero saber es si ganó o perdió potencial, porque eso me va a ser un claro indicador de si el trabajo lo realizó un agente externo o si lo realizó el sistema. Acuérdense que el sistema es el campo eléctrico, todas las cargas que están configurando el campo eléctrico. Entonces, el sistema, que es el de las cargas, están estableciendo un campo eléctrico. Bueno, si yo quiero moverla desde el punto B hacia el punto A por unidad de carga, entonces lo que voy a calcular es la diferencia de potencial BA menos B sub B, porque quiero ver cuánto ganó o cuánto perdió. Si el resultado me da positivo, es que BA es mayor que B sub B. Por lo tanto, pasó de un potencial menor a un potencial mayor. ¿Sí está claro eso? Si pasa de B a A y gana potencial, este resultado será positivo. Por eso me interesa poner BA menos sub B, porque quiero ver si ganó o perdió. A donde va a llegar, le voy a restar de donde viene. Al potencial el potencial del punto a donde va a llegar, le voy a restar el potencial del punto de donde proviene. Y con eso siempre sabré si ganó o perdió, ¿sí? Potencial, lo cual implicaría qué tipo de trabajo se realizó. Y dirán ustedes, ¿eso es importante? Pues sí, se va a volver muy importante cuando estemos trabajando con los circuitos electrónicos o con circuitos eléctricos. Y de entrada, conceptualmente es muy valioso que ustedes tengan bien claro todo lo que es la cuestión, o más bien la apreciación energética. ¿Cuándo tengo que aportar y cuándo dejo que el sistema haga el trabajo? Lo que les decía de un sistema mecánico. No es lo mismo dejar que actúe el campo gravitatorio a que yo tenga con una máquina, ¿sí? O con una correa y unas poleas y demás,
hacer, mover, hacer el movimiento necesario para realizar trabajo y desplazar un objeto. Y que en algunas ocasiones me sirva más dejarlo caer, dejando actuar por gravedad al sistema o a lo que estoy implementando más bien, ¿sí? Entonces, por eso es importante en términos energéticos tener claro de qué se trata. Ya en la práctica, a un primer vistazo lo van a ver, así como en la práctica, en un primer vistazo ves cuando está actuando el campo gravitatorio y ves cuando no, que hay una máquina que tiene que ir en contra de ese campo. ¿Me explicó? Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Primero conceptualmente y primero, digamos, conceptualmente, ver el fenómeno energético. Entonces, si el trabajo que tengo que realizar por la carga para moverla de B hacia A, y esta carga, acuérdense que estamos considerando puntual, que es positiva, ese trabajo es positivo, es porque ganó potencial eléctrico y ese trabajo positivo es el que realiza el agente externo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ocurre lo contrario? Si este resultado me queda negativo, es que donde venía tenía más potencial que a donde llegó. Perdió potencial. Eso significa que el campo eléctrico hizo el trabajo. Él lo desplazó, no necesitó de ningún agente externo. Y para eso quiero que recordemos lo siguiente, algo que ya todo mundo lo vio. Ya no voy a hablar de lo que se haga esta semana en la práctica. Se hizo esto en la semana 2. Tenían ustedes un generador Van der Graaf. Esto lo vieron en un video, no en un simulador. Esto se vio en un video. Estaba el generador Van der Graaf. ¿Me permiten un momentito? ¿Sí? Un minutito. Sí, maestra, no se preocupe. Profe, adelante. Ay, hola, ya estoy de regreso. A ver, en la práctica. Cuando se hizo la medición, ¿se acuerdan con la punta atenuadora? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok. Sí. Bueno. Una primera lectura que se hace, pues no sé, recuerdo, debe ser, creo que era como de menos 11,000, ¿no? O 10,000, no me acuerdo, pero bueno, vamos a considerar que es menos 11,000. Bueno, puede ser más, puede ser menos, pero vamos a dejar ese valor ahorita para no meternos en líos. Ahí está la punta atenuadora. Algo que obviamente se puede hacer y que se puede hacer en presencial, aunque no lo pida la práctica,
es empezar a mover la punta atenuadora en distintos lugares. Si yo la punta atenuadora la pongo a la misma distancia siempre del casco, lo más seguro es que yo en todos los puntos mida estos menos 11,000. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual sería un claro indicador de que esta es una superficie equipotencial, sería alrededor de la esfera. Bueno, obviamente estamos idealizando porque el casco tampoco es una esfera perfecta. Ok. Algo que se puede hacer es alejar la punta. Alejamos la punta un poquito más. Y probablemente, bueno, no probablemente, seguramente el potencial, pues van a ver que disminuye, va a depender de qué tanto la alejas, ¿no? Pues vamos a suponer que aquí tenemos menos 9,000. Y escogemos un tercer punto, y vamos a suponer por aquí, otra vez colocamos aquí la punta de atenuadora. Y al hacer la lectura, vemos que aquí dice menos 7,000. Si pudiéramos colocar aquí una carga de prueba, digo, eso es con lo que tenemos que, antes de un comentario breve, es con lo que tenemos que, cargar o llevar o entender que en electricidad, a diferencia de la mecánica, tenemos que trabajar también con cargas negativas. Cargas negativas y cargas positivas. Eso crea más posibilidades de interacción, lo que no ocurre en la mecánica. En la mecánica, por lo menos en la mecánica clásica, no ocurre eso. En la mecánica tenemos masas todas positivas. Entonces, hay un conjunto de posibilidades que son definidas porque la masa es positiva. En cambio, aquí, en el fenómeno eléctrico, nos encontramos con un mayor número de posibilidades y combinaciones de condiciones eléctricas porque tenemos cargas negativas. Bueno, dicho lo anterior, vamos a suponer que vamos a colocar una carga de prueba en este punto. Vamos a ponerle letras a los puntos. Este es el punto A, el punto B y el punto C. Imaginen que ponemos una carga de prueba en el punto B. ¿Sí? Ahí pusimos nuestra carga de prueba en el punto B. Ahora bien, si la dejamos ahí libre a la carga de prueba, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Se va a alejar del casco o se va a acercar al casco? Se va a acercar. Se va a acercar y lo va a hacer siguiendo la línea de campo eléctrico. Aquí pensemos que la línea de campo eléctrico viene por aquí. Ahí va tu línea de campo eléctrico, ¿no? La que pasa por el punto B. Se va a mover la carga de prueba hacia el generador. Y aquí el potencial es de menos 9,000. ¿De acuerdo? Pero si la carga de, si yo quiero saber cuánto potencial ganó o perdió al pasar al punto B, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué es todo lo que me podrían decir al respecto? Si yo veo que la carga pasa del punto B al punto A', porque acuérdense que estos puntos todos están a la misma distancia, vamos a llamarle el punto A', ¿sí? Para que siga en la misma línea de campo, este punto lo vamos a llamar punto A'. ¿Qué podríamos decir? Con todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué podríamos decir de aquí? Primera pregunta, ya la contestaron. ¿Hacia dónde se mueve? Pues se va a mover hacia la línea, hacia el generador. Va a pasar forzosamente por el punto A'.
Primera condición, ¿hay diferencia de potencial entre el punto B y el punto A'? Sí, ¿De cuánto? de menos 2000. A ver, primer punto. Hay una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial entre A y B, esta diferencia de potencial entre A y B es de 2000 volts, dice su compañero. Ahora, visto en valor absoluto sería 2000. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿por qué dices que sería menos 2000? Dime, ¿ganó potencial o lo perdió? Ese es muy importante. A ver, para todos. ¿Gana o pierde potencial al pasar del punto B hacia el punto A? Ganó potencial. Gana. Al pasar del punto B al punto A, tenemos que la diferencia de potencial en valor absoluto es de 2000. Aquí yo no sé por qué le puse esto si ya lo había puesto acá. O sea, no tenía sentido esas barritas que puse. Ahí está ya. Bueno, ¿qué más? Pregunto, vea, ¿ganó potencial o perdió potencial? Pregunto, otra vez, ¿ganó o perdió? No Ganó gana potencial. ¿Por qué ganó? porque incrementó su potencial. Fíjate que pasó de 9000, de menos 9000 a menos 11000. Está perdiendo potencial, ¿no? Numéricamente sí es mayor el 11000 que el 9000, pero fíjate que son negativos. Entonces, perdió potencial. Pasó de menos 9000 a menos 11000. Hizo lo que naturalmente tenía que pasar. La carga Q0 de manera natural se tiene que mover hacia el generador. De la misma manera que un balón de fútbol o de básquetbol o de lo que sea va a caer si tú lo sueltas. ¿Quién va a actuar? El campo gravitatorio. ¿Sí? El campo gravitatorio actúa haciendo que baje el potencial de la pelota. Es lo normal, es lo natural. Estás dejando que actúe el campo gravitatorio. Si nosotros aquí dejamos libre a la carga, ¿qué nos decía su compañera? Se va a traer, es lo natural. Pasar del punto B al punto A implica que el sistema establecido por la carga del generador y que establece aquí un campo eléctrico es el que realiza el trabajo. Yo no necesito traer a ningún agente externo para que me haga el trabajo de moverlo de B hacia A'. Yo dejo que sea el sistema porque es el que lo puede hacer. Es como si yo ideara una máquina para dejar caer el balón. Bueno, puedo tener una máquina que lo suelte, que lo libere, pero ¿quién lo va a traer? La convención de signos para el trabajo es lo que vamos a ver ahorita, precisamente a continuación en la lámina, en las láminas. Ahora, aquí lo que quiero que vean, ¿sí? Es otro detalle también, es que existen potenciales negativos, existen potenciales positivos. Y normalmente lo que hacemos en electricidad es utilizar el signo más y el signo menos para indicar dónde está el potencial mayor y dónde está el potencial menor. Aquí, el potencial mayor está aquí. El menor está acá. Ahora, si yo quiero medir entre C y B, el mayor está en C y el menor está en B. Pero a su vez, el potencial en B
es mayor que el potencial en A. Entonces, si yo pongo un voltímetro aquí, este voltímetro me va a decir, en el punto B hay mayor potencial que en el punto A. Acuérdense que el voltímetro te puede decir eso. Te puede decir dónde está el mayor potencial. Te va a decir que está el mayor potencial en B y el menor potencial en A. Si el voltímetro lo pongo acá, entre estos dos puntos, me va a decir que el voltaje o la diferencia de potencial, el mayor está en el punto C y el menor en el punto B. ¿De acuerdo? Y en términos globales, si yo pongo el voltímetro entre A y B, me va a decir que pues aquí está el más y aquí está el menos. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta eso. Y también, ¿para qué me sirve esta lámina? Para decirles que cualquier distribución de carga negativa va a imponer potenciales negativos. Si yo le cambio el signo a la carga, ahora los potenciales serán positivos. Y ahora sí, el potencial mayor estaría en A y el menor en B. ¿Sí está claro? O sea, si la carga del generador fuera positiva, ahora cambia la historia, cambian las condiciones. Y ahora este punto, el A, tendrá un mayor potencial que en el punto B. Me estoy alejando, disminuye el potencial. ¿De acuerdo? Aquí estará el más y aquí el menos. Pero los dos son positivos. Si este fuera 11,000 ahora, le vamos a cambiar la carga nada más, y aquí tuviéramos 9,000, ambos son positivos. Y es lo mismo que está pasando acá. Los tres potenciales son negativos, los tres, pero el potencial mayor está en A, y a pesar de que es un potencial negativo, no, perdón, el potencial mayor está en B, y a pesar de que los dos son potenciales negativos, el más lo voy a colocar en el punto B. Y no porque el punto B sea positivo. Cuando yo marco la polaridad de un voltaje, es decir, cuando marco dónde está el más y dónde está el menos, ¿sí? Estoy indicando dónde está el mayor potencial. Y aquí con esto estaría indicando que el mayor potencial está en el punto B, a pesar de que es un potencial negativo, pero lo estoy comparando con el de menos 11,000. Estoy viendo la diferencia de potencial. Como decía su compañero, son 2,000 volts. Pero si tú me pides B a B, necesito una notación. Necesito que me digas qué significa el B a B. Y eso es lo que vamos a ver ahorita y es la necesidad de tener una notación. ¿De acuerdo? ¿Dudas de aquí, de esta lámina o comentarios? Vamos a la lámina. Bueno, y la notación por convención es la siguiente. Si yo digo B subíndices AB, estoy indicando que estoy midiendo o estoy calculando, más bien, estoy calculando la diferencia entre el potencial que hay en el punto A menos el potencial en el punto B. La diferencia. Si esta diferencia me queda negativa, es que el potencial en B es mayor. Si esta diferencia me queda positiva, es que el potencial es mayor en A. Si la carga la moví desde el punto B hacia el punto A, y esto queda positivo, es que ganó energía. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, en la lámina, creo que se quedó en la lámina anterior, y ahí lo vamos a revisar ahorita. Entonces, por notación, esto significa, entonces el signo, si yo digo que B a B es de menos 2,000, estaré diciendo que el potencial mayor está en el punto B. Esto significa que B sub B es mayor que B sub A. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo se maneja la convención? Sí. Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el trabajo. Aquí está. Hoy está lámina, no.
Es la misma de la anterior, nada más que... Ajá, esta la tengo que borrar, esta lámina. Es igualita a la anterior, nada más que le había quitado unas cosas. A ver. ¿O no? A ver, espérenme. A ver, qué bueno que lo dibujé con este. No, esta es la lámina que acabamos de ver. Esta. Esta. Esta es la que está repetida, pero con algo que no. Es que la corregí también. Esta. No le hagan caso. Bueno. Vamos a ver la convención. Perdón, disculpen, ya a estas horas de la noche. A ver. Vamos a hacer con esta. Ahora sí. No le hagan caso. Ahí está. Es la que vimos y ahora vamos a ver por qué aquí estos signos nos significan lo siguiente. Cuando el trabajo es positivo, vean, si el trabajo es positivo, es que lo realiza un agente externo. Si el trabajo es negativo, lo está realizando el sistema. Vámonos a la lámina que sigue. A ver, tomen nota de eso, por favor. Lo voy a dejar ahí. A ver. A ver. Vamos a ver esto. Si al pasar de B hacia A es negativo, al pasar de B hacia A es negativo, es porque el potencial mayor estaba en B y al pasar al punto A perdió potencial. ¿De acuerdo? Y eso es porque lo realizó el sistema. Significa que yo no tuve que aportar nada, que más bien el sistema se consumió esa energía. Versus lo que pasa con el campo gravitatorio, el campo terrestre. Yo tengo que realizar trabajo para subir una pelota a 5 metros y si la suelto se va a caer. El campo gravitatorio está consumiendo esa energía que yo aporté. Entonces, si yo coloco una carga en el punto B y la dejo pasar al punto A y veo que el trabajo es negativo, es porque perdió potencial al pasar en A. O dicho de otra manera, si yo veo que pierde potencial un objeto al pasar de un punto a otro, ¿sí? Me va a quedar negativa esta diferencia y por lo tanto el trabajo también será negativo, lo que implica que el sistema realizó el trabajo. Por el contrario, si esto me queda, esta diferencia queda positiva, es porque al pasar del punto B al punto A, ganó energía potencial, ¿sí? Y por lo tanto también ganó potencial eléctrico y eso solamente lo puede hacer un agente externo. Porque si tú dejas una carga libre, va a haber energía, trabajo del sistema y ese siempre es de consumo. Entonces, cuando tú ves que una carga hace lo contrario a lo que naturalmente sabemos que ocurre, que cargas iguales se repelen y que cargas distintas se atraen, cuando eso deja de cumplirse, es porque un agente externo está realizando el trabajo y es de entrega, es de suministro y por eso es positivo y va a ganar potencial. ¿Sale? No, pues que siempre me dijeron que cargas iguales se repelen. Sí, claro, de manera natural. Eso es una propiedad de la materia. Pero si tú realizas trabajo, puedes provocar que ocurra algo distinto. Vean el ejemplo de la termodinámica. Hace rato alguien mencionaba la termodinámica. Bueno, el calor siempre se va a transferir de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, si tú dejas que ocurra el fenómeno de manera natural. Es la dirección natural del calor. Siempre va a ir de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor y no al revés.
Pero si tú ideas una máquina que haga lo contrario, eso te va a costar y tienes que realizar un trabajo. El ejemplo típico es el del refrigerador. Tenemos un compresor que puede extraer calor de los cuerpos de menor temperatura, ¿sí? Y lo va a mandar a una zona donde hay mayor temperatura, al exterior del refrigerador. Pero eso solamente porque estamos realizando trabajo. El trabajo lo realiza el compresor. Entonces, bueno, con ayuda de un líquido, la sustancia de trabajo, ¿no? Un refrigerante. Entonces, ya me perdí. Entonces lo mismo pasa aquí. ¿Estamos de acuerdo? No ocurre lo natural, no ocurre que cargas iguales se repelen, entonces está un agente externo haciendo trabajo, es de suministro, es positivo porque está entrando al sistema y además implica que la carga va a ganar potencial cuando la mueva. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro eso? O bueno, no sé si hay alguna duda, comentario. Por mi parte, todo claro, maestra. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo calculamos el potencial eléctrico? Aquí sí falta como una especie de letrerito. Déjenme ponerlo. Determinar. A ver, espérenme, déjenme cambiarle. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar. Espérenme. Ya me cambió. No, espérenme. Quiero que ya se quede aquí. Entonces vamos a ver con este. Ok. Determinar la expresión matemática para calcular el potencial eléctrico en un punto A Fíjense que a diferencia del campo eléctrico que normalmente usa los puntos P, Q, R, S, T, cuando hablamos de potencial normalmente usamos las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E, F, ¿sí? Bueno, determinar la expresión matemática para calcular el potencial eléctrico en un punto A cercano a una carga puntual o esférica, acuérdense que siempre carga puntual o esférica, Q, puntual Q. Ahí está. Bueno. Ese punto cercano está a una distancia A, ¿de acuerdo? A una distancia R subíndice A. No lo pusimos. Nada más está a una distancia R. Bueno, aquí está, ahí sí está en la lámina. No le quiero cambiar. Bueno. A ver, tenemos la carga puntual y el punto A está ubicado aquí, como pueden ver todos, ¿sí? Aquí está el punto A y aquí está la carga puntual, es positiva. Acuérdense que para las definiciones y las expresiones matemáticas siempre manejaremos pues la carga puntual que es positiva y suponer que la carga de la distribución de carga que estamos analizando es positiva. Bueno, de todas las líneas de campo que podríamos dibujar, solo nos interesa la que pasa por el punto A. Esta es la línea de campo, ¿de acuerdo? Y este campo va en una dirección R, que la estamos expresando o mostrando aquí con este vector R. Esa es la dirección del campo.
Pero nosotros queremos traer a la carga, porque acuérdense que la vamos a traer desde un punto donde podamos asegurar que el potencial es cero, la traemos desde el infinito y la carga la transportamos y la movemos a lo largo de la línea de campo, ¿sí? Y la queremos colocar en el punto A. ¿Tenemos que hacerlo forzosamente así? No, cualquier trayectoria podemos utilizar, pero para fines de la obtención de la expresión matemática y poder seleccionar adecuadamente una variable de integración, vamos a suponer que va en esta trayectoria, ¿de acuerdo? Bueno, la expresión que vimos en la primera lámina nos decía que, no, en la segunda, que la expresión para el potencial, la voy a poner para que la vean. En la segunda lámina habíamos obtenido esto, ¿sí? Y vimos que el potencial en A se puede calcular como el trabajo desde el infinito, para mover desde el infinito hacia el punto A una carga de prueba Q0. Pero como teníamos esta ecuación antecedente, esto significaba que teníamos que dividir Q, pasar Q0 dividiendo de este lado de la expresión matemática, y veíamos que nos quedaba únicamente que el potencial en A era menos la integral desde menos infinito al punto A de E punto diferencial L vectores. ¿De acuerdo? Bueno, retomando esa ecuación, vemos nosotros acá la lámina que no aplica y aquí. Esta es la ecuación. Ahora, recordando, vamos a ponerle aquí. Recordando, no. Recordando que el campo eléctrico en un punto A para una carga Q, ya sabemos que se calcula así. Ya lo hemos usado en el ejercicio anterior, lo usamos, y también en la deducción, ¿se acuerdan el video donde vimos cómo se deducía esta expresión matemática? Y sabemos que el campo eléctrico en el punto A se puede calcular como K por Q entre la distancia que hay de la carga al punto A, R subíndice A al cuadrado, en la dirección del campo, ¿sí? Bueno, eso lo anotamos aquí. Creo que sí vale la pena poner aquí la letra A, porque estamos haciendo la distancia al punto A. Bueno, lo que pasa es que no lo quería poner para no confundir aquí, ¿verdad? Creo que fue por eso. A ver, esperen. Exacto, fue por eso. Bueno, a ver, tenemos entonces, como les decía, sustituimos aquí en la expresión, en la integral, cómo se calcula el campo. De estos elementos de la ecuación para calcular el campo, podemos anteponer a la integral K, la K de Coulomb, la constante de Coulomb K, y la carga Q. Si yo las antepongo, ¿sí? Si yo las antepongo, me va a quedar, bueno, antes de esto, vemos esta expresión, me falta primero resolver este punto. Esta es la expresión para el campo eléctrico. Ahora, para diferencial de L, hacemos lo siguiente o vemos lo siguiente. Recordemos que la trayectoria en la cual tenemos que colocar y mover a la carga en el punto A lleva un sentido opuesto al vector R, que es el vector campo. Eso significa que diferencial de L, producto punto con R, será igual a R por diferencial de L vectores por el coseno de teta. Pero ambos vectores van colineales, pero en sentidos opuestos. Esto significa que el ángulo teta es un ángulo de 180 grados. El coseno de 180 grados es -1. De tal manera que este producto, siendo este un vector unitario, nos quedaría menos diferencial de L. ¿Sí? O sea, la magnitud de R es 1, nos quedaría entonces menos diferencial de L. ¿Sí? Y esto nos sería útil para hacer el cambio de variable a diferencial de R. Pero resulta que es negativo. Ese negativo
yo no lo estoy introduciendo aquí al hacer el cambio de variable. Lo que estoy haciendo es verificar que efectivamente lleva un signo negativo, porque recordarán que cuando nosotros hicimos la deducción, no perdamos de vista eso, cuando hicimos la deducción y dijimos, aquí debe ir un signo negativo, es porque, y vámonos a la lámina donde vimos eso, a ver, permítanme. Ya. Vámonos a la lámina donde hicimos esto, nos quedaba claro, pero era necesario introducirlo ahí, que la fuerza que se tenía que aplicar era igual a menos Q0 por el campo eléctrico en el punto A. Es decir, este signo negativo que estuvimos manejando todo el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con esto que estamos diciendo aquí, ¿sí? Pero que ya lo teníamos colocado desde que lo expresamos inicialmente. Entonces se comprueba que efectivamente aquí debe haber un signo menos. Digo, el análisis que hicimos previo era muy claro que tenía que ir en sentido opuesto. Bueno, este menos ya lo tenemos aquí. Es más, vamos a poner aquí una flechita indicando que este ya está. Oh, no, ahí no. Mejor lo vamos a poner acá. Nada más lo voy a dejar ahí, pero luego lo borramos. A ver. Ahí está, indicando que ahí está el signo menos. No, mejor si lo dejo, porque si alguien ve la lámina y no estuvo en la clase, no, así es eso que mejor vamos a poner más bonito. Ahí está. Y bueno, ya nada más nos queda integrar diferencial de R entre R al cuadrado con límites desde infinito hacia el punto A. Al hacer la integración, esto sería como si dijéramos R a la menos 2 por diferencial de R, ¿no? Entonces, R a la menos 2 por diferencial de R, al obtener la integral, pues nos queda menos 1 entre R o menos R a la menos 1, ¿no? Menos R a la menos 1 o bien menos 1 entre R, con límites de integración desde infinito hasta el punto A. Entonces, ya haciendo la evaluación, con estos límites tendríamos que sería menos por menos más K por Q entre R subíndice A. Esto indicaría la distancia desde la carga al punto A. Ahora sí ya lo dibujamos aquí. Ay, está horrible esto. Esa es la distancia que hay al punto A. Menos, perdón, más 0, porque aquí tendríamos que viene desde el infinito, entonces sería más 0, ¿no? Y nos quedaría entonces que el potencial en A es igual a K por Q entre RA. Esta es la ecuación que andamos buscando, ¿sí? Esta es la ecuación que andamos buscando. Déjenme enmarcarla, porque se confunde ahí con tanta cosa. La vamos a enmarcar. Y para que no haya duda, le vamos a poner doble marco. ¿Sí? Ya quedó muy feo, pero bueno, ahí está. No doble marco, pero para que no quede más mal. Ahí está. Esta es la expresión que andamos buscando y con esta calculamos el potencial en el punto A. ¿De qué depende el potencial en el punto A? Depende de la K de Coulomb, la de impuesta por el espacio, el medio, que donde se está efectuando la interacción eléctrica. Depende de la carga, lo que vale la carga que está generando este campo y por lo tanto puntos de potencial, y la distancia al punto A. Si me alejo, disminuye el potencial. Si se acerca la carga o está más cercano el punto A, más bien, ¿sí? Si se acerca el punto A o si el punto A está más cercano,
más bien. Si el punto A está más cercano, entonces el potencial aumenta. ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa? Tendríamos que decir si Q es negativo, lo tengo que decir, porque entonces los potenciales que va a imponer son negativos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si Q es negativa, entonces BA será igual a K por la Q negativa. Ah, no, es que se ve raro. Se ve raro eso. Nos vamos a poner así. Por la Q. Ay, perdón. Por la Q negativa entre RA. Es un escalar. Ese escalar tiene un signo y que nos va a indicar que está imponiendo potenciales negativos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, si yo quisiera encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos, tendría que entonces hacer la resta de igual manera para una diferencia de potencial B a B, ¿sí? Ahora con que pongamos así. Para una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿qué tengo que hacer? Calcular el potencial en el punto A y restarle el potencial en el punto B. Evidentemente aquí podríamos hacer una simplificación algebraica, ¿no? Una simplificación algebraica que sería B a B es igual a K por Q, que multiplica a 1 entre R sub A menos 1 entre R sub B. ¿De acuerdo? Y entonces así calcularíamos la diferencia de potencial entre dos puntos que están cercanos a una carga Q. Si yo nada más quiero el potencial en un punto, sería K por Q entre la distancia a dicho punto. Pero generalmente usamos diferencias. Entonces, si yo ya conozco el potencial en un punto, pues me fue fácil determinar cómo sería la diferencia de potencial utilizando esta expresión como base. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a resolver un ejercicio muy pequeñito. Ay, otra vez. Ese es lo malo de tener abiertas dos paletas aquí, permítanme. Pero es que las necesito, créanme. A ver, vamos a ponerla ahora sí bien. Sería entonces B a B es igual a K por Q, que multiplica 1 entre RA menos 1 entre R sub B. Vamos a la última lámina. Vamos a ver este pequeño ejercicio. Dice, calcular B a B y calcular B a B y BBA en el siguiente sistema, el cual consta de una carga puntual. Pues ahí está la carga puntual, no hay más. Esta carga puntual está de 3 microcoulomb positiva, está a una distancia del punto A de igual a 0.5 metros. Y está el punto B a una distancia de 0.8 metros desde la carga. Y me piden calcular primero la diferencia de potencial B a B. Por notación, acuérdense que B a B es BA menos B sub B. ¿De acuerdo? Esto significa que yo lo que voy a evaluar es cómo cambió el potencial y si ganó o perdió.
la carga. Eso es importante. Por eso a BA le estamos restando BB para saber qué pasó. Bueno, eso sabemos que se calcula como K por Q, que multiplica, ay, perdón, no lo estaba poniendo. Esto significa, aquí estamos, ¿no? Esto significa que es K por Q, o que se puede calcular así como K por Q, que multiplica a este factor, que es 1 entre RA menos 1 entre RB, ¿sí? Sustituimos los datos. K sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado, lo cual nos dice que las distancias deben estar en metro y que la carga debe estar en coulomb. Por eso lo multiplicamos por 3 por 10 a la menos 6 coulomb, porque me decían que la carga era de 3 microcoulomb. Entonces hacemos por 3 por 10 a la menos 6. Y lo vamos a multiplicar por 1 entre 0.5 metros menos 1 entre 0.8 metros. Claro, aquí estaba todo a modo, ¿no? Las distancias en metros, y bueno, esto estaba fácil, pero bueno, puede venir en cualquier unidad de longitud. Tenemos que pasarlo a metros. La carga es positiva. Esto debe quedar indicado aquí, que es positiva. Y entonces nos queda 27 por 10 a la 3, que multiplica a 0.75 metros a la menos 1. Haciendo el análisis de, bueno, más bien la simplificación de las unidades, pues nos quedarían newton metro en cada coulomb. Newton metro en cada coulomb. Entonces, ya al hacer la multiplicación nos queda 20.250. Newton metro, que es joule, joule en cada coulomb, y joule en cada coulomb es el volto. Entonces nos queda una diferencia de potencial de 20.250. Como quedó positivo, y esto significa BA menos B sub B, significa que el potencial en A es mayor que en B. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Cuando la carga pasa del punto B hacia el punto A, de B hacia A, gana potencial y la diferencia es positiva. Ahora bien, ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora queremos encontrar BA, es decir, B sub B menos B sub A. ¿De acuerdo? Ahora que sí tenía que pintar, no pinté. ¿Sale? Entonces, a B sub B le vamos a restar B sub A. Ahora cambian los términos. Primero ponemos 1 entre RB y luego ponemos menos 1 entre RA. Eso hace que tengamos el mismo resultado, no va a cambiar, pero nos quedó negativo, como pueden ver. B, eso no quiere decir que haya cambiado la condición del problema. Sigue siendo la misma carga positiva. Entonces, ¿por qué nos quedó negativo? Porque ahora estamos midiendo, ¿sí? La misma diferencia de potencial, o sea, valor absoluto es el mismo, pero estamos haciendo un BBA, es decir, B subíndice B menos B subíndice A. Entonces, me queda negativo. Quiere decir que si la carga pasara del punto A hacia el punto B, perdería potencial. Por eso sale el signo negativo. Y se vuelve a comprobar que BA es mayor que B subíndice B. Por eso al pasar a B, pierde potencial. En cambio acá, ¿qué es lo que pasaba con la carga? Subía porque pasaba del punto B al punto A. Recuerden que esta diferencia lo que está implicando es que yo quiero saber si va a ganar o va a perder al pasarla del punto inicial al punto final. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí nos quedaba positivo. Va a ganar potencial. Aumenta el potencial desde B hacia A. Y acá, negativo porque disminuye al pasar de A hacia B.
Y si alguien no lo tiene claro, lo voy a recalcar aquí, o no se acuerda bien. Decíamos que cuando mides una diferencia de potencial, esta es equivalente a calcular el trabajo para pasar a la carga desde el punto A hacia el punto B por unidad de carga. Este trabajo, ¿cómo quedó? Negativo. Aquí está el signo menos. Esto lo realiza el sistema. Acá que quedó positivo, seguramente este trabajo lo realizó un agente externo porque la carga ganó potencial, no lo perdió. ¿Sí? Aquí, acuérdense, como estamos haciendo BB menos BA, el punto inicial es A y quiero ver si ganó o perdió pasándolo a B. Es lo que me está diciendo esto, que estamos calculando el trabajo desde A hacia B dividido entre Q0. ¿Sí? ¿Dudas antes de irnos? Esto lo voy a dejar mejor. Maestra, siempre que nos den una carga puntual y no nos digan cuánto vale, va a valer 9 por 10 a la 9, ¿verdad? No. La carga, si te das cuenta, en ningún lugar aparece. Nunca aparece la carga de prueba. Lo que sí aparece es la carga que genera el campo y por lo tanto la carga que impone los potenciales. Esta Q es la carga que genera el campo. Si te das cuenta, en ninguna de las expresiones que hemos obtenido nos van a pedir el valor de la carga de prueba, excepto en donde definimos el campo. Ahora, ¿cuándo sí? Fíjate, hay que decirlo, en un sentido sí la usaríamos. Les voy a decir cuándo la usaríamos. Primero, a lo mejor en la ecuación definición y a lo mejor aquí. Imagínense que me están pidiendo el trabajo. Quiero saber el trabajo que se va a realizar para mover una carga de prueba cuando pase, ¿sí? Del punto A hacia el punto B. Entonces, aquí sí necesitarías el valor de la carga de prueba, porque sí necesitaríamos, ¿sí? Ese 9 por 10 a la 9, no pierdas de vista que es la constante de Coulomb. Esta constante de Coulomb, ¿de dónde viene? Acordémonos de la ley de Coulomb. ¿Sí? Y esta acá, ¿se acuerdan que es 1? Ahorita lo voy a borrar todo eso. Es 1 entre 4 pi epsilon 0. ¿Sí te acuerdas? Y epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Entonces, epsilon 0 es la permitividad del vacío, es decir, qué tanto permite el vacío para que se establezca un campo. Es más fácil usar la K porque es 9 por 10 a la 9 y se calcula como 1 entre 4 pi epsilon 0. Esa K es el factor de proporcionalidad que usó Coulomb, ¿sí? Para poder establecer esta ecuación. Es la constante de proporcionalidad. Y esa K la seguimos arrastrando hasta aquí porque acuérdense que esta K la utilizamos para calcular el campo. Y esta K, si ven la lámina anterior, viene del campo eléctrico para una carga puntual. De ahí viene esa K. Entonces, la K es una cosa muy distinta de lo que sería el valor de la carga de prueba. Para calcular el campo y para calcular el potencial en puntos cercanos a la carga, no necesitamos saber lo que vale la carga de prueba, porque no depende de ella. Si el potencial eléctrico y el campo eléctrico dependieran de la carga de prueba que vas a colocar, les prometo que estaría en la ecuación. Pero como no depende de la carga de prueba, ni para el campo eléctrico, como vimos aquí, acuérdense que el campo eléctrico no la necesita. Aquí está la ecuación. El campo eléctrico no necesita que pongas una carga de prueba, porque el campo existe porque existe Q mayúscula. No necesita la carga de prueba. La usamos para censar, la usamos para obtener las ecuaciones, la usamos, solo la usamos.
pero no la necesitamos porque no depende de ellas. En cambio, aquí sí. Aquí sí pudiera ser que la necesitáramos si estamos moviendo cargas de prueba, ¿sí? De un punto a otro y queremos saber cuánto trabajo hay que realizar. ¿Sale? Entonces ahí sí. Pero ¿qué tal que no movemos una carga de prueba? Movemos un electrón. Ah, bueno, pues aquí en lugar de la Q0 ponemos la carga del electrón. Que no, que vamos a mover una carga mayor de 2000 microcoulomb. Ah, pues esa carga es lo que vamos a poner aquí. Y ahí solo ahí necesitaríamos saber este valor. ¿Sí? Sí, quedó gracias. claro eso? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Por mi parte, todo bien, profesora. Sí, profesora, todo claro. Bueno, pues sé que es complejo esto. Me queda claro que no es un concepto tan fácil de asimilar a primera vista, pero lo vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Lo vamos a estar trabajando y déjame borrar esto porque no quiero causar confusiones. Vamos a ver ejercicios en donde vamos a calcular diferencias de potencial, potenciales eléctricos, como aquí en este caso, diferencias de potencial, y calcular trabajos, ¿de acuerdo? Y eso ya lo haremos la próxima clase. Para obtener las expresiones matemáticas que nos permitan calcular el potencial eléctrico en una línea cargada o en un plano cargado, yo ya no voy a hacer estas deducciones. Lleva muchísimo tiempo. Con que esto quede claro es más que suficiente. Voy a darles las expresiones directamente, pero no los voy a dejar sin que vean de dónde sale. Por ahí les proporcionaré 2 páginas del libro del Serway para que vean cómo se hace la deducción. ¿Sí? Se hace exactamente de la misma manera que nosotros lo hicimos aquí. Así como hicimos esta deducción para la expresión matemática, de la misma manera se hace para una línea y se hace para un plano cargado. ¿Sale? ¿Alguien por ahí levantó la mano? Sí, No, dime. fui yo, pero era lo que le iba a preguntar, que Ah. si se usaban las expresiones que habíamos obtenido en las clases pasadas y se sustituían en la integral. Ajá, exacto. Si tú tienes una línea, entonces en lugar de sustituir aquí esta expresión, vas a sustituir la de la línea. ¿De acuerdo? Y vas a poner un punto o 2 puntos, depende de lo que andes obteniendo. Aquí como obteníamos el potencial en un punto, harías lo mismo. Para la línea, en lugar de sustituir la expresión del campo para la carga Q, sustituirías la expresión de campo que obtuvimos para la línea infinita. ¿De acuerdo? Para el plano, pues en lugar de usar esta ecuación, usarías la del plano cargado. ¿Sale? Sí, profesora, muchas gracias. Y la forma es básicamente la misma, la metodología es la misma y por eso me voy a ahorrar ese tiempo que lo necesitamos para otra cosa, para hacer ejercicios. Y de todas maneras les voy a proporcionar las páginas del Serway, las voy a subir escaneadas, ¿de acuerdo? Para que ustedes las vean, cómo se obtiene, por curiosidad y pues por interés, ¿sale? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, Sí, maestra. pues espero que si todo va bien, nos vemos el próximo viernes. Espero en primero Dios que todo vaya bien. Y el viernes nos vemos y serían ejercicios, ¿vale? Ya para en un ejercicio ver cómo calcular estas diferencias de potencial y también cómo aplicar superposición, porque a veces tendremos cargas puntuales, líneas y planos, y ellos aportan puntos de potencial también, porque cada uno de ellos establece un campo. Entonces tenemos que encontrar o aplicar también el principio de superposición. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Bonita noche, maestra. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias igualmente, que estén bien, descansen. Bye.